Mucho la posibilidad de que el día de hoy podamos comenzar con nuestro seminario. Lamentablemente la semana pasada, el fin de semana, fue un poco complicado por las condiciones técnicas en la ciudad de Huejutla de Reyes, pero bueno, ahora desde la ciudad de Morelia tengo el gusto de saludarles y estar con ustedes. Estaba preocupado porque había tenido un problema con mi garganta y estaba así como que, bueno, ¿será que puede evolucionar positivamente para que podamos tener nuestro seminario? Pero afortunadamente así lo ha sido y me siento muy agradecido de poder estar esta mañana con ustedes y poder comenzar justamente nuestro seminario de investigación, que es uno de los tópicos más relevantes en el estudio de posgrado, en el estudio de la maestría, ya que siempre los estudios de posgrado nos invitan a hablar de la generación de conocimiento, hablar de la construcción de nuevo conocimiento. Y ese es parte del objetivo y de los retos a los que nosotros, estudiantes, nos enfrentamos. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy hablando un poco sobre la construcción del conocimiento científico. Vamos a hablar del conocimiento científico, de la investigación científica y desde luego de la metodología de la investigación. Entonces, sean bienvenidas, un placer estar con ustedes y para ello voy a permitirme utilizar algunas diapositivas que me he permitido preparar para las sesiones de este seminario. Voy a apagar un poco mi cámara y voy entonces a permitirme proyectar para ustedes. A ver si se puede ver allá. ¿Ya se puede ver, maestras? Sí, ya se ve. Excelente. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a hablar entonces del conocimiento científico y me gustaría en una primera instancia aprovechar un poco todos esos saberes que a lo largo de este proceso formativo estoy seguro que han ido adquiriendo para poder hablar sobre su propia visión de lo que ustedes entenderían por conocimiento científico. ¿Qué podríamos comentar? ¿Qué dirían ustedes que es el conocimiento científico? ¿Sí? Adelante, por favor. Un conocimiento basado en la ciencia, o sea, en matemáticas. Un conocimiento basado en la ciencia, es decir, un conocimiento que de hecho forma parte de la ciencia. Si ustedes están de acuerdo, el conocimiento científico es parte de la ciencia. Para usted, maestra Macarena, ¿qué nos podría comentar usted? ¿Cómo podría entender el conocimiento científico? Pues el conocimiento científico entra en todo lo que sea investigaciones, en todo lo que sea descubrimientos, en todo lo que vamos a la práctica diaria. Perfecto, es decir, usted reconoce que el conocimiento científico de alguna manera tiene que ver con gran parte de la realidad que vivimos en nuestros días. De hecho, después del siglo XVIII se establece una relación casi unívoca entre el conocimiento científico, ciencia y desarrollo. La vida actual, lo contemporáneo, sería muy difícil de entender sin poder hablar de la influencia que ha tenido la ciencia para construir la vida moderna. Entonces sí, en efecto, hay una relación muy especial entre el desarrollo, la vida moderna y desde luego el conocimiento científico. Pero entonces yo haría una pregunta para ustedes. ¿Ustedes consideran que el conocimiento educativo, es decir, que el conocimiento que emerge de la educación, es un conocimiento científico? ¿Qué me podrían comentar ustedes? ¿Será un conocimiento científico, el conocimiento educativo? Yo digo que sí es un conocimiento científico. ¿Todo el conocimiento educativo o usted pondría algunas restricciones?
No, todo. Todo, o sea, todo, Sí. para usted, todo conocimiento educativo es un conocimiento científico, ¿correcto? Bueno, es que no sé si las éticas, podrían entrar en conocimiento científico, pero me Pregunta. arriesgo a decir que sí. Ok, bien, bien, está bien, estamos comenzando. Para usted, maestra Macarena, ¿qué opina usted? ¿Será que todo el conocimiento educativo es un conocimiento científico? Maestra Macarena. Maestra Macarena, ¿si nos escucha? A lo mejor hay algo que me permite. Voy a dejar de compartir. A ver si ahí ya las puedo ver mejor, ¿verdad? Maestra Macarena, nos decía usted, ¿considera que todo conocimiento educativo sea justamente un conocimiento científico? A lo mejor algo pasó con el audio de maestra María. Pero bueno, la idea de esta pregunta es muy interesante, maestra Susi, maestra María, porque justamente vamos a plantearnos esta pregunta. Si aquel conocimiento que emerge de la educación es un conocimiento científico. Y para ello, pues primero tenemos que tratar de caracterizar lo que nosotros llamamos conocimiento científico y desde luego también tratar de caracterizar lo que nosotros llamamos conocimiento educativo para poder conocer si en efecto todo conocimiento educativo puede ser un conocimiento científico. Y bueno, lo primero que me atrevo un poquito a adelantar, maestras, es que parece ser que no es así, maestras Susi. Es decir, que hay conocimiento educativo que sí es científico, pero también hay conocimiento educativo que no lo es. Inclusive hay conocimiento educativo que podría inclusive alejarse de ser un conocimiento científico. Pero bueno, vamos a explorar esto y voy a permitirme entonces de nuevo proyectar para ustedes, ¿ok, maestras? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Con toda confianza, cuando hay una pregunta, pueden hacerla de viva voz. ¿Vamos bien hasta aquí? Maestra Susi, maestra María, ¿sí? Sí, ok, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces voy a permitirme proyectar de nuevo. Y hablábamos justamente sobre el conocimiento científico. ¿Cómo surge el conocimiento científico? Pues el conocimiento científico surge del acto de conocer. Bueno, pero ese acto de conocer, que es evidentemente un proceso de conocimiento, surge de que la persona busca apropiarse de un objeto de conocimiento. ¿Qué es ese objeto de conocimiento? Pues en esencia es aquello que nosotros podemos buscar conocer en un fenómeno, en una sociedad, en una cultura, en un conjunto de personas. El objeto de conocimiento entonces se convierte en eso que nosotros buscamos conocer. Pero que en el caso de las ciencias sociales, porque la educación es una ciencia social, pues entonces el objeto es observable, el objeto se puede conocer a través del sujeto. ¿Sí? En matemáticas nosotros podemos conocer las matemáticas a través de las propias matemáticas, es decir, el objeto sobre el objeto. Pero en educación esto no es posible. Requerimos de un sujeto en el cual nosotros vemos el objeto. Entonces, por ejemplo, si la maestra María Macarena nos quiere hablar sobre el aprendizaje, pues necesitamos de un sujeto que aprenda. Y entonces el objeto de conocimiento que es aprender o aprendizaje, lo podemos ver solamente en la persona que aprende.
Si la maestra Susi desea hablar sobre gestión emocional, pues nuevamente, la gestión de las emociones la observamos en el sujeto, la observamos en las personas. Y entonces a través del conocer vamos construyendo un proceso de conocimiento en el cual la persona va haciendo suyo el conocimiento. Podemos decir entonces que el conocimiento científico se basa en la idea de poder sumar una metodología y una investigación. ¿A través de qué? A través de un método. Es entonces que la noción de método es una noción sumamente importante. Ahora, por otro lado, el conocimiento que nos permite. El conocimiento busca que nosotros podamos modelar, que nosotros podamos comprender la realidad. Eso es lo que busca el conocimiento. El conocimiento es un medio por el cual el sujeto va conociendo la realidad, va dándose cuenta de la realidad que vive. Una realidad que en la mayoría de los casos es bastante compleja y que en su primera instancia va pasando de un conocimiento sensible, al menos así lo es históricamente, de un conocimiento que se adquiere a través de los sentidos, a través de lo que escuchamos, a través de lo que vemos, a través de lo que tocamos, a un conocimiento intelectual, el cual se desarrolla una vez que nosotros ya hemos modelado esa realidad y cognitivamente vamos estableciendo relaciones entre ese conocimiento sensible. Esto permite entonces poder establecer diferentes niveles de conocimiento. Estos niveles de conocimiento que se dan justamente considerando el nivel de interacción que tenemos entre la realidad y la manera en la cual nosotros adquirimos el conocimiento. Podemos inclusive de hablar de cierto tipo de conocimiento que casi siempre, que en la mayoría de las ocasiones, asumimos como verdad. Podríamos decir que es un conocimiento casi axiológico. Y sí, me estoy refiriendo a la religión, me estoy refiriendo a aspectos espirituales, me estoy refiriendo a creencias que el ser humano asume y que la mayoría de las veces casi nunca cuestiona. Ahí tenemos entonces un conocimiento teológico. Por otro lado, podemos también tener un conocimiento que se basa más en las observaciones, que se basa más en las sensaciones, en lo que observo, en lo que veo, en lo que toco, en lo que escucho. Ese conocimiento podríamos llamar nosotros justamente empírico, un conocimiento que se centra en los sentidos, que los sentidos dirigen la manera en la cual nosotros conocemos. Inclusive podríamos hablar de un tipo de conocimiento filosófico. Ese conocimiento filosófico que se hace preguntas, que se cuestiona el por qué, el para qué, el cómo, el qué, el cuándo, el que se hace todas las preguntas sobre el fenómeno, sobre el acontecimiento, sobre el hecho, sobre la persona, y que busca establecer y justificar, argumentar cómo se da el conocimiento, qué significa conocer. Y después tenemos el conocimiento científico. Ahora, el ser humano convive con todos estos diferentes niveles de conocimiento a la vez. A veces tenemos conocimientos teológicos, sí, porque probablemente seamos creyentes en alguna religión, en alguna espiritualidad o en cuestiones metafísicas. Al mismo tiempo, somos empíricos porque parte de lo que nosotros creemos o decimos conocer, lo conocemos porque observamos, porque tocamos, porque olemos, porque escuchamos. A veces también somos filosóficos, ya esto en menor medida, porque a veces también tenemos la capacidad de preguntarnos sobre los fenómenos, sobre los hechos. Pero ser científico es un poquito más. Sí. ¿Por qué? Porque ser científico significa ir más allá de lo empírico, ¿sí? Ir más allá de simplemente observar y dejar a las sensaciones la dirección de nuestro pensamiento.
Desarrollar un conocimiento científico implica conocer las causas, las leyes que van rigiendo la evolución de ese fenómeno específico. ¿Y cuáles son entonces estas características que debe tener un conocimiento científico? Debe ser cierto, porque debemos poder explicar los motivos de su certeza. Debe de ser general, porque debe ser válido para todos los demás conocimientos del mismo tipo y la misma especie. Debe de ser metódico y sistemático, porque de alguna manera nosotros buscamos crear leyes, principios que nos permitan construir una ciencia. ¿Sí? A ver, entonces, hacemos esta pregunta para ustedes. ¿Qué otras características identifican que deba de tener el conocimiento científico? ¿Maestras? Que siempre lo puedas comprobar. Perfecto. Es decir, que sea comprobable. Esta característica a la que usted se refiere está ligada justamente a la idea de la certeza. Que podamos garantizar que el conocimiento es verdad. Y no solo eso, que sea, decimos nosotros, reproducible. ¿Sí? ¿Qué significa que sea reproducible? Que si nosotros tenemos un experimento y hay un resultado de ese experimento, este experimento nosotros podamos repetirlo. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien encuentra un medicamento que ayuda a una enfermedad, pues que otras personas puedan, de alguna manera, reproducir ese medicamento. Cuando no se da esta característica de la reciprocidad, se cuestiona que realmente el conocimiento sea científico. ¿Sí? Por ejemplo, alguien puede decir que tiene la cura de cierta enfermedad porque habla con Dios. Pero esa persona dice, pero es que solamente yo te puedo decir cómo curarte, porque solamente yo puedo hablar con Dios y nadie más. Bueno, ahí tenemos entonces un ejemplo de un conocimiento que no es científico. ¿Por qué? Porque no cumple el principio de reproducción, de reproducir. ¿Sí? Maestra María, ¿alguna otra característica que usted identifique que deba tener este conocimiento científico? Estamos hablando de las características. Puede escribirla de viva voz o escribirla en el chat, con mucho gusto. Pueden escribir en el chat y yo no logro leer al proyectar. ¿Alguna otra característica? Ah, sí, aquí en el chat, los mensajes. Los mensajes solamente sí. Maestra Susi, ¿alguna otra característica que usted considere que además de las que hemos visto, tiene desde luego el conocimiento científico? No, no se me viene otra. No se viene. Ok, perfecto. Vamos a continuar. De hecho, vamos a ir viendo las diferentes características. Ok. Voy a volver a compartir por acá. Y bueno, estas características del conocimiento científico son justamente las características que subyacen en un sistema más general, es decir, en un sistema que aglutina, que toma en consideración justamente los distintos tipos de conocimientos y que ya en términos más globales, más generales, llamamos justamente ciencia. ¿Sí? La ciencia como ese sistema de proposiciones que rigurosamente son demostradas, que casi siempre son constantes y generales, y que están ligadas entre sí por ciertas relaciones de subordinación que son relativas a los seres, a los hechos, a los fenómenos de la experiencia. Es decir, la ciencia tiene una estructura donde para poder hablar de una ley,
para poder hablar de un teorema, para poder hablar de una proposición, esa ley, ese teorema, esa proposición busca ser demostrada. Busca garantizarnos la certeza de su verdad, de su validez. Tiene que cumplir el principio de ser reproducible. Tiene que cumplir el principio de ser general. Esto significa que sea general, que sea reproducible, y tiene que cumplir el principio de que sea constante, de que siempre se cumpla esa propiedad. ¿Sí? Que no ocurra que en algunas ocasiones se cumple, en otras no se cumple. En cierta medida, entonces, el conocimiento científico decimos que es apoyado, entonces, en la demostración, pero también en la experimentación. La ciencia no solamente acepta lo que ha sido probado, sino que también analiza de manera rigurosa el método experimental y cómo se ha venido modelando esa demostración de la cual nos da garantía. Y esto es muy interesante, porque entonces el conocimiento científico cumple un precepto epistemológico que es muy importante, ¿sí? Cuando nosotros nos preguntamos qué es el conocimiento desde la teoría del conocimiento, la teoría del conocimiento nos dice que el conocimiento es de alguna forma una creencia justificada, verdadera, y que no parte de principios que puedan ser falsos. A ver, repito esta definición porque es muy importante. Una creencia, algo que nosotros podemos creer que es justificado, que es verdadera y que parte de principios que no pueden ser falsos. ¿Sí? Esto es muy relevante porque durante mucho tiempo los primeros tres conceptos eran los que utilizábamos para definir el conocimiento. Pero entonces, estos tres principios a veces se pueden cumplir. A veces se pueden dar coincidencias en la naturaleza o en los fenómenos sociales. Pero a veces estas coincidencias se basan en principios falsos. Entonces, esta es la razón justamente por la cual a estas tres propiedades agregamos la cuarta propiedad de la no creencia en principios falsos. Sí. De alguna manera, entonces, lo que nosotros tenemos es que el conocimiento científico cumple la noción de conocimiento, pero no solamente esa noción desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, sino que dentro de toda la teoría del conocimiento, o sea, la teoría del conocimiento estudia todos los tipos de conocimiento. El conocimiento popular que proviene desde la sociedad y la cultura, el conocimiento axiológico, el conocimiento empírico, pero también el conocimiento científico. Mientras que la epistemología como un campo que ciertamente estudiamos el conocimiento desde la antigüedad como una teoría del conocimiento, pero el concepto de epistemología se empieza a utilizar apenas a principios del siglo pasado. Y la epistemología lo que estudia es justamente el conocimiento que es científico. ¿Cuál es el origen del conocimiento? ¿Qué es el conocimiento científico? ¿Cuáles son sus límites y cómo se construye el conocimiento científico? ¿Cómo nosotros podemos decir que un conocimiento es científico cuando lo es? Eso lo estudia la epistemología. La epistemología del conocimiento, la epistemología de la ciencia. Entonces, el conocimiento científico, adicional a cualquier otro tipo de conocimiento, nos ofrece ciertas características sobre las cuales nosotros podemos inferir que es o busca ser verdadero, que busca ser válido, que busca que pueda reproducirse aquel fenómeno, aquel hecho sobre el cual se tiene conocimiento, que busca generalizarse, ¿sí? Pero muy especialmente, siempre se encuentra en evolución. Siempre el conocimiento científico es dinámico. Y esta va a ser una de las características a las que Mario Bunge se va a referir con mucha atención cuando habla de la ciencia. La ciencia
no es estática. La ciencia está siempre en un proceso de construcción y de reconstrucción. La ciencia está siempre en un proceso de evolución. Entonces, cuando hablamos de ciencia, podríamos tomar muchísimos ejemplos. Podemos tomar el ejemplo del universo. Ejemplo muy bonito, muy interesante. Hace más de 20 y tantos siglos, creíamos que estábamos en el centro del universo. Creíamos que inclusive el Sol giraba alrededor de nosotros. Eso nos lo enseñó Aristóteles, porque además eso era lo que Aristóteles podía observar en esa época. Después, 17 siglos después de Aristóteles, Copérnico nos dice, no es así. Esa imagen, ese modelo que tenemos del universo es incorrecto. El verdadero modelo del universo es que el universo, nuestro sistema solar, no está en el centro del universo. Nuestro sistema solar no gira en torno a la Tierra, sino es más bien la Tierra y la Luna quien gira alrededor del Sol en órbitas circulares. Cuando creíamos que tenemos conocimiento, esto lo confirma, lo mejora Kepler, Tycho Brahe, Galileo Galilei, hasta que Newton lo vuelve a confirmar, ya cuando hablamos de que la Tierra gira alrededor del Sol en órbitas elípticas y que el Sol inclusive es uno de los focos de esta erupción. ¿Creíamos que teníamos conocimiento con la obra de Newton? Sí. Newton nos trae desarrollo. Gracias a sus leyes, a sus principios de la mecánica clásica, gracias al cálculo diferencial integral, surge evolución, hay una evolución, una revolución industrial que transforma el mundo con el desarrollo tecnológico. ¿Y creíamos que teníamos ciencia? Sí. Creíamos que sabíamos cómo era el universo. Pasan 2 siglos y otra vez ya no sabemos. Porque en esos 2 siglos aparece la teoría de la relatividad de Albert Einstein y nos muestra que el universo no es como lo dijo Newton, que la masa no es fija, que cambia, que la única constante es la velocidad de la luz, que la noción de espacio y de tiempo que nosotros separamos en realidad es una misma. Nuevamente entramos en la incertidumbre y resulta que ahora no sabemos cómo es el universo. Después de Einstein, en los años 70, creíamos que sabíamos cómo era el universo gracias a Einstein. Pero ahora hemos redescubierto que no entendemos ni siquiera qué es la materia. Y entonces nos damos cuenta que no tenemos una noción plena sobre qué es el universo y de qué está constituido. Esta visión, esta evolución de los modelos del universo es comparable a la noción de cómo hemos entendido el aprendizaje en la educación. Podemos hablar desde aquel modelo de entendimiento que fue desarrollando Aristóteles en la época griega, o podemos irnos hasta casi el siglo XVI, XVII con los trabajos de Tomás de Aquino, que incorpora que el aprendizaje no solamente depende del medio exterior, sino que hay un proceso interior que muchos siglos después llamamos cognición. O hasta irnos a finales del siglo XIX con los primeros trabajos de Edward Thorndike sobre conexionismo y después con los trabajos de Pavlov, de Watson, de Clark Hult y de otros más, Skinner, para definir el aprendizaje como un cambio en la conducta humana. Todos estos trabajos, en esa época se creía que ya se entendía el aprendizaje porque además se llevaba a las escuelas y funcionaba. Pero no fue así. No fue así porque en los años 30 y 40 surge el cognitivismo y después surge el constructivismo de Piaget, de Vygotsky, y nos damos cuenta que no entendíamos o que al menos la idea que teníamos de aprendizaje no era una idea completa, probablemente de que existen diversos tipos de aprendizaje. Por si fuera poco, en los años 80 aparece
Howard Gardner y nos habla de que esa noción de inteligencia que teníamos, esa conceptualización de la inteligencia, era incompleta. Y teníamos que pensar en una inteligencia mucho más diversa, mucho más diversificada, que existían diversos tipos de inteligencia. Y hace apenas una década que empezamos a hablar que el modelo de Howard Gardner tampoco es completo, porque el cerebro no funciona como el modelo de Howard Gardner. Entonces, nos damos cuenta cómo el concepto de aprendizaje también cambia y se complejiza, y cómo no entendemos en cierta medida o a plenitud lo que significa aprender. De tal manera que así como pasa en la física, también en la educación hay debate, también en la educación hay evolución. Maestra María Macarena, maestra Susi, ¿qué me comentan ustedes? ¿Qué opinión les merece esta parte que hemos estado comentando? Voy a volver a compartir y les escucho. Les escucho con atención, maestras. ¿Qué nos pueden decir? Pues acerca del método científico o lo de la ciencia, es que pues es algo bien riguroso, que no es nada más que pues todo se puede comprobar, que es lo que hacemos pues en la educación. Todo lo que enseñamos es meramente comprobativo y es lo que demostramos. Sí, exactamente. Es decir, nos damos cuenta entonces que de alguna manera nuestra visión que tenemos eh, de ciencia está siempre en un proceso de evolución. Y de hecho, lo que nos dice Mario Bunge es que cuando nosotros de alguna forma estamos analizando un campo de conocimiento que no evoluciona, pues entonces, si no hay preguntas, si no hay debate, si no hay cuestionamientos en ese campo de conocimiento, pues ese campo lo más probable es que no sea científico. ¿Sí? Es decir, el cambio, el dinamismo, se convierte en una característica esencial del conocimiento científico. Así es como evoluciona la ciencia. Cuando hay siempre un debate, cuando no hay plena plenitud sobre el conocimiento y cuando hay evolución sobre el conocimiento a través del tiempo. ¿Sí? Bueno, ¿algún comentario hasta este punto, maestras? Bueno, ¿Vamos también, bien? sí, Adelante, por favor. bueno, que también como el conocimiento científico nos permite ser más críticos y más conscientes de todo lo que nos rodea, ¿no? Gracias a que tenemos que realizar esta comprobación, pues podemos formarnos una crítica, como el ejemplo que mencionaba de la iglesia, ¿no? De que yo hablo con Dios y cosas así, entonces, pues eso nos permite crear, o sea, el que la ciencia sea comprobable nos permite generarnos una crítica, ¿no? Si creerle a esa persona que nos está diciendo o si no creerle, o sea, ser críticos gracias a que, pues, como no lo puedo comprobar, no es tangible, pues tal vez tenga un poco de duda hacia lo que me estás diciendo, ¿no? O sea, no sin querer decir que eres un mentiroso, pero a mí me genera una crítica, ¿no? Entonces, si puedo acceder a lo que me estás diciendo o no. Entonces, yo creo que esa es la importancia también del conocimiento científico. Claro que sí. Esto que usted dice es fundamental, es sumamente importante, porque esto es lo que nos da parte del conocimiento científico, la posibilidad de ser críticos ante cuando alguien nos dice que tiene el conocimiento, ¿sí? Porque nos hace dudar. Y esa es una de las características que tiene la ciencia. No simplemente creer en lo que el otro nos dice, sino en indagar, en cuestionar, en tener preguntas para el otro. Eso permite, desde luego, establecer un diálogo con el otro y tratar de construir conocimiento, ¿sí? Y esto es muy relevante porque vivimos en tiempos en el mundo, en nuestro país, en México,
donde las creencias buscan imponerse, donde la ideología busca imponerse, ¿sí? Y donde la ideología y la creencia trata de reconstruir los hechos y los conocimientos a su forma, cuando no necesariamente lo son. Y creo que el conocimiento científico nos enriquece porque nos da la posibilidad de ser críticos, de ser analíticos. Nos da la posibilidad de cuestionar y de no asumir cualquier principio, cualquier conocimiento, cualquier proposición como una verdad. Muy bien, vamos entonces ahora a ver un audiovisual para no cansarles demasiado con mi voz. Vamos a ver un audiovisual muy breve sobre uno de los personajes que influye de manera decidida en parte de la visión que nosotros tenemos sobre la filosofía de la ciencia, sobre todo en este siglo pasado. Y él es Thomas Kuhn. Y probablemente ustedes han escuchado de un libro, que por cierto, voy a pasar este video, eh, pero podríamos leer el libro, que eso es lo interesante, que se llama La estructura de las revoluciones científicas. ¿Ok? A lo mejor han escuchado hablar de este libro, no sé, maestra María, maestra Susi, si han tenido la oportunidad de escucharlo. No, yo la verdad no. Bueno, entonces vamos a ver este video porque es un libro que todo estudiante de posgrado siempre debe leer. Es como una regla muy importante para poder hablar de ciencia. Ok, vamos entonces a compartir el audio y a compartir este audiovisual. Ok. A ver si se puede ver ahí. ¿Ya lo están viendo todas y todos? Bueno, antes de eso nos llegó un anuncio. Ok. Pero a ver si ya se ve ahí, ¿sí? Vamos a ponerlo en pantalla Sí, completa. sin problema. Ya se ve, ¿ok? Ahí ve el audio. Tuvimos mucho su atención y ahora vamos a dialogar sobre el video. Es que mi teléfono ya casi se muere. No se escucha, está como en pausa. ¿No se escucha? No, y está como pausado, ¿no? A ver, es posible que esté un poquito pausado. Vamos a volver a... Voy a subir el audio. Sí, sí estaba el audio arriba. A ver, vamos a volver a compartir. Un momento. Sí, es muy posible que vaya... Aquí está. Ah, creo que ahora sí se va. Creo que le había dado en un espacio de 9. Ahí se ve Thomas Kuhn sentado, ¿verdad? En su biblioteca, su oficina. Sí. ¿Correcto? Ok, Sí, vamos sí. a ver si ahora sí mejora el audio. Ahí va. Ni reducirse a simples modelos matemáticos, porque esto encorseta demasiado a la actividad y el desarrollo científicos. En este vídeo vamos a explicar las tesis fundamentales que planteó Kuhn. Analizaremos los conceptos de paradigma, ciencia normal, anomalía, crisis y revolución científica. Kuhn sacó sus tesis del estudio pormenorizado de la evolución del pensamiento filosófico y científico a lo largo de la historia. En 1947, preparando unas conferencias sobre los orígenes de la mecánica en el siglo XVII, cuando preparaba su doctorado en física por la Universidad de Harvard, se encontró con la filosofía de Aristóteles y, poniéndose en su lugar y época, comprendió por qué había tenido una concepción física tan metafísica y poco experimental. Desde entonces, se dedicó por completo al estudio de la filosofía y la historia de la ciencia. Fue profesor de la Cátedra de Filosofía e Historia de la Ciencia en Princeton y desde 1979 se incorporó al MIT, llegando a ser profesor Lawrence Rockefeller de Filosofía desde 1983. En la estructura de las revoluciones científicas, Kuhn analiza cómo la ciencia ha ido construyéndose poco a poco a lo largo de la historia. En principio,
van surgiendo diferentes teorías para explicar unos hechos o fenómenos concretos. Por ejemplo, ¿qué es el movimiento? Si el cosmos es finito o infinito. Cada teoría da una explicación diferente hasta que surge el primer paradigma en esa ciencia. Un paradigma, según Kuhn, es un patrón o modelo que incluye una serie de teorías con sus leyes, reglas, posibles aplicaciones, instrumentos técnicos. Este modelo es aceptado por el grupo que se dedica a investigar y pensar dentro de esa ciencia. Por tanto, las creencias y valores que hay en ese paradigma están aceptados por el grupo que lo comparte y todas sus investigaciones en ese campo de la ciencia están dirigidas o guiadas por ese paradigma. Como ese paradigma es un modelo compartido, Kuhn dice que tiene un sentido sociológico. Este es el sentido genérico del paradigma. El primer paradigma en física, según Kuhn, fue el de la física cualitativa de Aristóteles. Este paradigma se mantuvo como válido hasta que realmente la física se hizo una ciencia mayor de edad en el siglo XVII con la física experimental de Galileo. En cualquier rama de la ciencia, dice Kuhn, una vez aceptado y compartido por el grupo un paradigma, todas las investigaciones que se realizan para ir avanzando y resolviendo los problemas que se vayan planteando se hacen dentro del marco de ese modelo. La investigación es como obligar a la naturaleza a que encaje dentro de ese paradigma. El paradigma ayuda al científico a estudiar la naturaleza de manera precisa y detallada, y la adquisición de un paradigma denota un grado de madurez en la ciencia. Pero lograr que surja un paradigma compartido es un camino difícil. No todas las ciencias logran el consenso de la misma manera ni con la misma rapidez. Por ejemplo, las matemáticas lograron muy pronto establecer sus paradigmas. El camino en las ciencias experimentales ha sido más difícil y lento. En cualquier rama de la ciencia que ya tiene un paradigma, se ha construido lo que Kuhn llama ciencia normal. En ella las investigaciones van avanzando y resolviendo problemas hasta que hay un enigma que no se puede solucionar, es decir, un enigma sin solución posible dentro de ese paradigma. Esto es una anomalía y cuando las anomalías se acumulan, el paradigma compartido entra en crisis. Se requiere entonces un cambio radical, es decir, un cambio de paradigma, que implica nuevas teorías, leyes, reglas, creencias, instrumentos técnicos. Esto es a lo que él llamó una revolución científica. Volvamos al ejemplo antes mencionado del paso de la física cualitativa de Aristóteles al de la física experimental de Galileo. La física aristotélica constituyó un paradigma y dentro de él trabajó la ciencia normal durante siglos, hasta que, desde el siglo XVII, se formó otro paradigma distinto. El paso de uno a otro es una revolución científica. Ambos paradigmas tenían concepciones diametralmente opuestas sobre el movimiento o el cosmos, pero el paso de uno a otro se desató por una acumulación de anomalías que el paradigma aristotélico no podía resolver. Estas anomalías provinieron sobre todo del campo de la astronomía. Si nos fijamos en este ejemplo, vemos que las anomalías pueden acumularse durante mucho tiempo. El paradigma aristotélico lo hizo durante siglos. Esto también lo explica Kuhn. Las anomalías no siempre se entienden como tales. El investigador no es consciente de que lo que observa es una anomalía. Lo entiende como problema y lo soluciona dentro del paradigma que usa. Así, en la astronomía basada en la física de Aristóteles, se observaban desajustes de algunos cuerpos celestes que no encajaban con el paradigma. Ptolomeo lo solucionó introduciendo pequeñas modificaciones que mantenían el paradigma intacto, como la excentricidad de la Tierra o los epiciclos. Hasta Copérnico
no se pensó que esto eran anomalías que implicaban la necesidad de un cambio de paradigma, el paso del geocentrismo al heliocentrismo. Kuhn se apoya en estudios de psicología para mostrar cómo, muchas veces, las anomalías no se perciben en absoluto. Esto es una característica del propio proceso de percepción. Cita el experimento psicológico de Brunner y Postman con las cartas de la baraja. En este experimento se pide a una serie de personas que identifiquen una serie de cartas. En muchas de ellas aparecen pequeñas anomalías, como por ejemplo un 6 de espadas rojo o un 4 de corazones negro. Brunner y Postman observaron que los sujetos tienden a no percibir estas anomalías, que es necesario aumentar la exposición de las cartas para que puedan ser apreciadas. Es decir, tendemos a ver lo que esperamos ver. Es más, la percepción de la anomalía, cuando se produce, genera una gran confusión. Los sujetos experimentales de Brunner y Postman llegaban a dudar de cómo deberían ser las cartas de la baraja y se sentían desubicados. Esto mismo, dice Kuhn, sucede en la ciencia. Es difícil ser consciente de la anomalía debido a que la mente espera una determinada normalidad, que en el caso científico viene definida por el paradigma dentro del que se trabaja. Es como si la mente se resistiera a ver lo nuevo, dice Kuhn. Percibir una anomalía requiere muchas veces que la mente del investigador esté dispuesta a afrontar el reto que esto significa. En una conferencia que dio en 1959, a la que tituló La tensión esencial, Kuhn mantiene que para que la ciencia avance es necesaria una determinada tensión. Los investigadores de la ciencia normal al uso, que trabajan con un paradigma compartido, tienen, dice, un pensamiento convergente. No salen de ese paradigma. Es necesario que haya también un pensamiento divergente, que alguien se atreva a ver e interpretar los problemas de manera nueva, alguien que esté preparado para las anomalías. Con el cambio de paradigma y la revolución científica, surge una comunidad de científicos nueva, que sustituye a la antigua. Ahora cambia el concepto de ciencia normal. Kuhn mantiene que con el nuevo paradigma se tiene una concepción del mundo diferente, totalmente nueva, en la que hay que reeducar la percepción del mundo. Desde luego, esto se ve muy claro repasando lo que implicaron las concepciones del movimiento de Aristóteles, la de Nicolás de Oresme o Buridan en el siglo XIV, la teoría del ímpetus, o la del movimiento uniforme en línea recta de Galileo. O también lo que implica que la Tierra sea el centro del sistema, o por el contrario, lo sea el Sol. Kuhn afirma que el paradigma nos hace ver el mundo de una manera determinada. Los científicos no cambian fácilmente de paradigma. Costó mucho aceptar el heliocentrismo. Ocurrieron hechos terribles por tener entonces un pensamiento divergente, como la encarcelación durante 12 años de Galileo o la muerte en la hoguera de Giordano Bruno. A veces, esto lo saben los propios científicos. Kuhn cita el siguiente fragmento de Charles Darwin en El origen de las especies. Aunque estoy plenamente convencido de la verdad de las opiniones expresadas en este volumen, no espero convencer de ninguna manera a los naturalistas experimentados cuyas mentes están llenas de una multitud de hechos que, durante un transcurso muy grande de años, han visto desde un punto de vista directamente opuesto al mío. Pero miro con firmeza hacia el futuro, a los naturalistas nuevos y que están surgiendo, porque serán capaces de ver ambos lados de la cuestión con imparcialidad. Las revoluciones científicas requieren tiempo porque son también una cuestión generacional. La resistencia al cambio dificulta convencer y es necesario que haya un reemplazo natural. Una nueva verdad científica no triunfa por medio del convencimiento de sus oponentes, haciéndoles ver la luz, sino más bien porque dichos oponentes llegan a morir y crece una nueva generación que se familiariza con ella.
Hay veces además que la confirmación de un nuevo paradigma se da mucho más tarde de que éste se haya formulado, debido a algún experimento o a algún descubrimiento técnico, como ocurrió, por ejemplo, con el péndulo de Foucault para demostrar la rotación de la Tierra. Se han hecho muchas críticas a este libro de Kuhn, precisamente tachándolo de impreciso o poco científico. James Conant, mentor de Kuhn, criticó la excesiva utilización del término paradigma en el libro. Sobre esto mismo, Margaret Masterman, en 1970, dice haber encontrado hasta 22 significados diferentes de la palabra, que van desde algo tan simple como un descubrimiento hasta algo tan complejo como un conjunto de creencias o preconcepciones o aspectos de tipo teórico o instrumentos técnicos. Kuhn, además, mantiene que el antiguo paradigma y el nuevo tienen unos lenguajes incompatibles entre sí. Dice que ambos son inconmensurables. Esto en la actualidad no es cierto. Hoy pueden convivir varios paradigmas, por ejemplo, en física, el de Newton y el de la relatividad de Einstein. Las revoluciones científicas se han multiplicado y la comunidad de científicos se ha adaptado a pasar de un paradigma a otro cuando sus investigaciones lo necesitan. ¿Qué entiende realmente por paradigma? ¿Está hablando de cambios cataclísmicos en la historia de la ciencia solamente? ¿Se dejó llevar por su primera aproximación a la filosofía de Aristóteles y exageró lo que representa un cambio de paradigma? ¿Destaca demasiado la importancia de los prejuicios y los sesgos psicológicos, del elemento sociológico del paradigma, y así mina el respeto a las verdades científicas? Paul Feyerabend lo interpretó así y lo llegó a calificar de defensor de lo irracional. Kuhn, que se mostró profundamente ofendido por la interpretación de Feyerabend, sí aceptó que había sido poco preciso e intentó denodadamente aclarar y precisar su concepto de paradigma, algo que nunca consiguió. Murió sin haber quedado satisfecho con su trabajo, queriendo terminar un nuevo libro que plasmase mejor su pensamiento. Sin embargo, la obra de Kuhn fue el punto de partida de numerosas investigaciones. Su influencia en la filosofía de la ciencia ha sido profunda y muy productiva. Antes de Kuhn, se estaba dedicando a generar modelos asépticos para determinar si un procedimiento podría ser llamado científico o no. Kuhn introduce un componente nuevo, como científico social, que permite apreciar el contexto histórico y tener en cuenta los sesgos psicológicos en el estudio filosófico de la ciencia. Muy bien, bueno, ahí tenemos justamente un video que nos habla del trabajo de Thomas Kuhn y que introduce además una noción muy, muy importante, que es la noción de paradigma. Maestra María, maestra Susi, ¿qué entendimos por paradigma en este sentido? Estoy pensando, estoy construyendo el concepto. Del universo o algo así, ¿no? ¿Perdón? ¿Ah? Era como una investigación del universo o algo así, decía algo. Ay, se me fue Bueno, la si, palabra. si pensamos en una noción más global, de hecho lo podremos inclusive aplicar directamente en la educación. Pero a ver, una primera noción. ¿Qué podríamos llamar paradigma, según Kuhn? ¿El pensamiento? ¿Al pensamiento? Ajá, ¿Algún puede problema ser. que podamos investigar? Por ejemplo, vamos a suponer que al terminar esta maestría, la maestra María hace una investigación y ella descubre que cuando los niños descansan más, y tienen una sesión terapéutica de yoga todos los días y además tienen un cierto tipo de meditación. Pues todos los niños, así,
voy a dar una cifra altísima, el 95% de los niños mejora su desempeño escolar. ¿Sí? Dormir mejor, hacer yoga y hacer meditación. Ella nos dice esto, ese es el resultado de su investigación. Y vamos a suponer que este resultado ella lo propone no ahora, porque ahora ya hay algunos indicios que nos dicen que la meditación ayuda al descanso, que la yoga ayuda al descanso y que el descanso ayuda a la cognición. Entonces, supongamos que esto lo hubiese hecho la maestra María a principios del siglo, justamente en la época de los conductistas. ¿Qué le habrían dicho a la maestra María, maestra Susi? ¿Qué se imagina? Que no es posible porque no está comprobado. Bueno, ella va a tener la prueba, ella hizo la demostración, ella hizo los experimentos, ella tuvo un grupo de estudio donde llevó a cabo un procedimiento con una metodología y el resultado fue que sus alumnos mejoraron. Entonces, ella tiene evidencia de que es verdad. Sin embargo, en esa época del tiempo, sería muy difícil cambiar la manera de pensar, porque a principios de siglo asumimos que el aprendizaje era un cambio en la conducta. Bueno, entonces eso que dice la maestra María podría ser un paradigma, porque un paradigma consiste en el nacimiento de una nueva teoría, en el nacimiento de una nueva explicación de un determinado fenómeno. Y un paradigma vive muchos momentos. El primer momento es un rechazo. Imagínense la época de Copérnico. A Copérnico le costó la vida esto. Imagínense que siempre, durante casi 20 siglos, las personas tienen conocimiento de que el Sol gira alrededor de la Tierra. Y además, cuando se levantan, está en una posición, y cuando es noche, está en otra posición. O sea, intuitivamente parece que es cierto. Y de repente alguien dice, no es así. Lo primero que hay es un rechazo sobre la teoría. Eso vive el paradigma, un rechazo. Pero el paradigma, si la teoría que surge, si la teoría que nace es verdad, con el paso del tiempo está siendo aceptada hasta convertirse en parte de la ciencia. Es decir, en parte de lo que asumimos como conocimiento. Todas las grandes teorías han pasado este proceso. Todas las grandes teorías. Particularmente, hablaba de la teoría de las inteligencias múltiples hace un momento antes del video, Howard Gardner. Howard Gardner la propone en los 80s. Y en los 80s, cuando él propone su teoría, no fue bien recibida. Porque ya existía una concepción de la inteligencia distinta a la de Howard Gardner. Tuvieron que pasar casi dos décadas, 20 años, para que la teoría fuera aceptada. Y hoy en día es una teoría que aparece dentro de la literatura educativa básica. Todos los maestros en formación, los maestros ya formados, han escuchado hablar de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Es decir, empieza a formar parte de la ciencia normal. Entonces, este es el proceso que se vive. Hay paradigmas que con el paso del tiempo no logran consolidarse. No todos logran ser ciencia formal. Ciencia normal. Por ejemplo, en la física, hace tan solo 20 años, se hablaba de que el universo estaba constituido por 11 dimensiones. Y muchos teóricos de la física decían, pues vamos a estudiar las 11 dimensiones. Hoy en día sabemos que al menos hay 24. Entonces, todos aquellos que se especializaron en esas 11 dimensiones, hasta habían hecho postdoctorados, doctorados, estudiando eso, han estudiado algo que después se comprobó que no era verdad. Y entonces, la construcción del conocimiento es esa. Alguien construye nuevo conocimiento, lo genera, pasa el tiempo y se vuelve conocimiento para todos. O tal vez no.
que tal vez en ese proceso alguien demuestra que el concepto, que el teorema, que la teoría que se está presentando es falsa. Y entonces deja de ser teoría y poco a poco, con el paso del tiempo, se va olvidando. Se va dejando atrás. ¿Sí? ¿Se entendió un poquito más esta noción de Thomas Kuhn, de paradigma, maestra María, maestra Susi? Ya mucho mejor, ¿verdad? Maestra Sí. Susi. Ok, entonces, ahí va la tarea. Casi todo estaba bien, van a decir, ¿verdad? Ya. Pero debe de haber algo de tarea. Ahora vamos a pensar en la educación. Exclusivamente en la educación. Y vamos a pensar, ¿cuáles son los paradigmas de la educación? Vamos a tratar de hacer una historia del tiempo en PowerPoint, ¿ah? O en Canva, en alguna aplicación, que ustedes puedan compartir. Hagamos la historia del tiempo, no de la educación, porque de la educación pues sería poner muchísimas personas, no, de los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Es un acontecimiento importantísimo. Es un cambio en la forma de pensar algo. Por ejemplo, conductismo. Fue un cambio en la forma de pensar, sí, de inicio y también de final, porque después hubo otro paradigma. Pero en el conductismo hubo muchas investigaciones. Watson, Pavlov, Skinner, ¿sí? Clark Hull, todos ellos y otros más hicieron investigación, pero ninguno hizo un nuevo paradigma. O sea, todos están en el mismo. Entonces, esto sucede. La maestra María empieza con una investigación, la maestra Susi continúa comprobando la investigación de la maestra María. Ah, entonces ellas dos están en el mismo paradigma. Ah, pero no. La maestra Susi hace una investigación que contradice la de la maestra María. Y entonces ellas están en paradigmas distintos. ¿Se entiende un poco esta idea? Sí, maestra. Sí. Ok, entonces vamos a llevarnos de tarea cuáles son los paradigmas que hemos vivido en la educación. De alguna manera, lo digo así, comprender los cambios de la educación es comprender cómo ha cambiado la educación a lo largo de la historia. Los cambios bruscos. Esto es muy importante decir. El paradigma es un cambio brusco. O sea, es una nueva, es un cambio que se da donde la sociedad que vive ese cambio no quiere que cambie la mayoría de las veces. Porque esa sociedad ya asume que el conocimiento es de una forma. Y es un cambio brusco que nos dice, no, ese fenómeno, ese hecho, es de esta otra forma. ¿Ok? ¿Sí, maestras? Sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a llevarnos esta tarea. Nos vemos el próximo sábado. Que tengan una muy bonita tarde y muchas gracias por su atención. Que la pasen muy bien. Gracias, profe. Hasta luego igualmente. Hasta luego. Bye, bye. Bye. Muy bonita tarde.